En el vídeo anterior les hablé de cómo Radjabov arriesga bastante menos de lo que permite su enorme talento. Un caso parecido hasta cierto punto, pero salvando mucho las distancias, podría ser el del ex campeón del mundo Vladimir Kramnik, quien durante buena parte de su carrera tenía tanto terror a perder que no arriesgaba nada en buena parte de sus partidas. Sin embargo, cuando ya pasó de los 40 años, en su declive deportivo, como solemos decir en España, a la vejez viruelas, entonces se puso a arriesgar tanto o más como cuando era juvenil. Y hoy vamos a ver una muestra bellísima, realmente una maravilla de partida. Estamos en Shamkir, una ciudad de Azerbaiyán, uno de los países del mundo donde el ajedrez es más popular, más o menos como el fútbol. 2017, Memorial Gashimov. Kramnik tiene ya 42 años, casi está a punto de cumplirlos, y se enfrenta con blancas al indio Pentala Harikrishna, que lleva muchos años entre los 50 mejores del mundo, incluso entre los 25 varias veces. Como digo, Kramnik tiene las blancas y empieza el juego con el peón de rey. Harikrishna responde también con E5, caballo F3 y se plantea, después de caballo C6, la famosa apertura española o Ruy López con alfil B5. Parece mentira, pero esta apertura se inventó pues hace más de 450 años y sin embargo sigue vigente porque es muy lógica, se trata de luchar por el centro. A6, alfil A4, caballo F6, las blancas se enrocan porque si las negras capturan en E4 se abre la columna E con el rey negro todavía en el centro y por tanto las blancas tendrían mucho contrajuego. Así que Harikrishna responde como es habitual con alfil E7 y ahora Kramnik se desvía de las variantes digamos más analizadas y opta en principio por una continuación tranquila de 3, a lo cual sigue B5, alfil B3 y D6. Ahora, aunque parece que todos son jugadas normales, hay ciertas sutilezas. Por ejemplo, como D6 ha dejado defendido doblemente, digamos que sobredefiende el peón de E5, eso quiere decir que este caballo ahora está libre de la defensa de ese peón y por tanto tiene la amenaza posicional caballo A5, eliminando un poderoso alfil de las blancas. Por eso Kramnik juega aquí A3 y a eso sigue enroque. Y ahora caballo C3, y entonces Harikrishna decide reorganizar sus piezas, adoptar un esquema más acorde con el que ha elegido Kramnik. Y entonces recicla su caballo, juega caballo B8 y contra caballo E2 lleva ese caballo a D7, ahora C3, las blancas dejan en el aire si van a romper en D4 o no, alfil B7, caballo G3, C5, torre E1, sobredefendiendo E4 para eventualmente romper en D4, torre C8, preparándose para una eventual apertura del centro, en cuyo caso esta torre quedaría en una columna abierta después del cambio de peones en D4, y llegados a este punto, Kramnik decide dar un pequeño golpe de timón y dice, bueno, por supuesto yo puedo jugar ahora D4 y se cambiarían unas cuantas piezas, pero las negras después de los cambios juegan caballo C5 tocando el alfil, todas sus piezas están bien puestas, tendrían un juego bastante fácil, así que voy a jugar de otra manera. Y lo que hace es aprovechar que hay creada una debilidad en F5, típica de la apertura española. Las negras suelen tener un cierto problemilla en F5, porque claro, si hubieran evitado ese salto con G6, habrían debilitado las casillas negras cercanas a su monarca.
Entonces, el problema de caballo F5, que Hare Krishna aprovecha de inmediato, es esta ruptura. C4, y ahora contra D por C4, las negras capturan en E4. De esta forma, las negras están, digamos, ganando puntos en la lucha por el centro, aunque es verdad que las blancas se quedan con la pareja de alfiles por ahora. Caballo por E7, jaque, dama por E7, C por B5, A por B5. Aquí conviene tener bastante en cuenta, y además conociendo el estilo de Kramnik durante toda su carrera, seguro que a él le gustaba esta idea de dejar un peón aislado aquí en B5, aunque está en una columna cerrada, es un peón débil, como enseguida vamos a ver. Kramnik ahora lo que hace es seguir desarrollando, completar su desarrollo y lleva el alfil a G5. Entonces sigue con caballo C5, tocando el alfil A2, escondiéndose en la garita que había preparado muchas jugadas antes, y ahora Hare Krishna, con muy buen criterio, recordemos que estamos hablando de un jugador casi de primera fila mundial, sino de primera, digamos, de inmediatamente después, ¿no? Decide que esta posición permite que él se tome la alegría de jugar no solo H6, sino ahora contra alfil H4 también G5 y alfil G3. ¿Por qué digo lo de la alegría? Bueno, porque obviamente esos avances de peones han debilitado algo el enroque de las negras, pero como verán, Hare Krishna tiene un plan, y un plan además, digamos, bastante poderoso, bastante peligroso, porque ahora, después de alfil G3, Hare Krishna, ante todo, primero se retira con el alfil, lo lleva a H7 para que no haya cuestiones tácticas con ese alfil en E4 ahí, digamos, medio colgando. Entonces Kramnik también acelera bueno, la finalización de su desarrollo con dama E2, y ahora Hare Krishna sigue con su plan, juega rey G7. Enseguida verán ustedes por qué es importante sacar al rey negro de la diagonal de este alfil en A2 que va a G8. Porque Kramnik sigue con torre de A a D1, todo normal, centralizando sus piezas, y ahora caballo de F a E4. Está muy claro cuál es el plan de Hare Krishna, y si yo fuera el jugador de las blancas, si yo fuera Kramnik, me asustaría bastante, porque amenaza F5 y F4, nada menos. No sé, no me he acordado de preguntarle a Kramnik si se asustó en esta posición, cuál era su estado de ánimo en este momento. Pero lo que sí puedo asegurar es que tuvo una idea genial, de esas que se les ocurren a muy pocos, ¿no? Aquí las blancas, bueno, tienen ciertos recursos, por algo tienen todas sus piezas bien dispuestas, pero Kramnik encuentra uno verdaderamente profundo, bello e impresionante. Juega torre D5, ¿para qué? Se preguntarán ustedes, pues lo van a comprender enseguida. Hare Krishna siguió con su idea, F5, y ahora Kramnik, me imagino que dejó estupefacto a su rival, a los espectadores, a los periodistas en la sala de prensa, a todo el mundo, con torre por E5, sacrificando una torre a largo plazo por unos cuantos peones, por 3 concretamente. Torre por E5, D por E5, alfil por E5 jaque. Bueno, ahora Hare Krishna tiene que elegir entre la fea rey G6 y la también fea caballo de E a F6. ¿Por qué digo que rey G6 es fea? Bueno, no solo porque tapona el alfil de H7, eso es lo de menos, porque ese alfil tiene salida por G8, pero el problema es que cuando las negras jueguen alfil G8, las blancas contestarán con alfil B1, y ese alfil estará en la misma diagonal que el rey negro. En un momento dado, las blancas podrían especular
con romper en G4, en fin, hay diversas maneras de atacar a ese rey en G6. Francamente, no es una jugada que a un ser humano en general le guste mucho. Así que Hare Krishna opta por taparse con el caballo. Y entonces Kramnik toma en B5. Y ahora yo creo que debemos parar un momento para hacer una evaluación de cómo han quedado las cosas después de ese sacrificio de torre. Ustedes pueden decir, bueno, las blancas tienen 3 peones pasados y ligados a cambio de una torre. Eso, dicho así, puede significar que efectivamente no hay duda alguna de que las blancas tienen compensación suficiente por una torre, pero apliquemos esa frase que acabo de decir a esta posición en concreto. Si los peones estuvieran avanzados, si estuvieran, no sé, en A5, B6 y C6, por supuesto, sin duda alguna, las blancas tendrían muchísima compensación por la torre sacrificada. Pero fíjense dónde están. Están casi en su casa. Les faltan, no sé, milenios para llegar a amenazar una coronación. En principio, por tanto, como ustedes pueden comprobar, si ahora mismo consultan esta posición con sus amigos inhumanos, con las máquinas, les dirán que las negras tienen una ventaja decisiva. Vamos, las máquinas, si pudieran hablar, dirían que esto que ha hecho Kramnik es una locura absoluta. Claro, pero las máquinas incluso hoy adolecen todavía de algunas lagunas. Por ejemplo, el llamado efecto horizonte. A las máquinas les cuesta bastante entender el potencial amenazador de estos 3 peones si con relativa rapidez consiguen movilizarse y avanzar unas cuantas casillas. Ese es un concepto, un factor que para una computadora es muy difícil de evaluar. Bien, entonces, después de dama por B5, tenemos esa compensación para las blancas y ahora tienen que jugar las negras. Lo primero que parece que hay que hacer es apuntalar la defensa de ese caballo y al mismo tiempo situando este otro mejor, por tanto el caballo de C5 va a E4, eso parece, digamos, más que razonable. Y ahora, como el alfil de E5 está ya muy inestable ahí, pues alfil de 4, y aquí es donde, si Hare Krishna fuese una máquina, quizá podría haber jugado con mayor precisión. Ahora tal vez torre B8, dama E2, y entonces la otra torre a E8 en la misma columna de la dama, pero en fin, en cualquier caso, estos 3 peones pasados y ligados, como va a demostrar Kramnik, son realmente peligrosos. En lugar de eso, Hare Krishna hizo otra jugada lógica desde una óptica humana, ¿no? Llevó la torre de F a D8, tocando el alfil de D4 por si en algún momento conviene sacrificar esa torre, ¿no? Digamos, soltar lastre para poder aliviar la presión que están sufriendo las blancas. Entonces Kramnik juega H3, perdón, que eso sirve para darle una salida al rey blanco, porque eventualmente puede haber jaques muy molestos en la primera fila, y entonces torre B8 atacando la dama, dama E2, alfil G8 proponiendo el cambio de alfiles para eliminar una de las piezas blancas más poderosas, pero Kramnik dice que ni hablar, que él no cambia ese alfil y juega alfil B1, ahora dama B7, tocando 2 veces el peón de B2, pero ya empieza el avance de los tanques, porque esos peones que se supone que son infantería, pero pronto van a aparecer tanques en vez de peones. B4, y ahora Hare Krishna, yo me pongo en su lugar y realmente no debería ser nada fácil saber qué jugar aquí, ¿no? Porque uno ve que si no hace nada especial con las negras, estos peones van a seguir avanzando. Y me imagino que a medida que iba viendo eso, a Hare Krishna le entraba una especie de ahogo, ¿no? ¿Cómo voy a defenderme del avance de esa masa tremenda? Entonces, bueno, lleva su torre a E8, poniéndola en el mismo lugar que la dama,
Kramnik no se inmuta y juega C4. Estoy convencido de que aquí Hare Krishna pensó mucho sobre caballo D6, atacando la dama con la torre, pero probablemente no le gustó la variante caballo D6, alfil por F6 jaque, rey por F6, dama B2 jaque. Francamente no es agradable jugar eso con negras, aunque desde un punto de vista objetivo todo indica que eso hubiera sido mejor que lo que pasó en la partida. En la partida, Hare Krishna se nota que vacila, que no sabe muy bien qué hacer, juega dama C6, pero eso permite que la dama blanca mejore su posición con dama B2, aumentando la presión sobre F6. Es importante tener en cuenta que ahora el alfil está tocando el caballo D4, que a su vez defiende el caballo de F6. Por tanto, hay muchas combinaciones donde si esta dama se marcha de la defensa del caballo de F6, las blancas ganan una pieza, recuperan buena parte del material sacrificado. Por eso, Hare Krishna juega la torre de B a D8, una vez más con la idea que les he dicho antes de tener tocado el alfil de D4 por si fuera necesario tener que sacrificar, soltar lastre en algún momento. Pero Kramnik sigue avanzando sus peones. C5. Hare Krishna vacila, no sabe muy bien qué hacer, juega dama E6, especulando tal vez con intentar cambiar las damas en B3, pero Kramnik no se inmuta y juega B5. Porque claro, si ahora dama B3, probablemente Kramnik se podría permitir el lujo de retirar la dama a A1, porque si dama por peón, alfil por caballo. Recuerden que este caballo en F6 clavado es, digamos, el punto crítico de la posición. Entonces Hare Krishna dice, bueno, pues tendré que desclavar el caballo de una vez, y juega rey F8. Pero para cuando se ha querido dar cuenta, Hare Krishna ya tiene un peón blanco metido hasta la cocina de su casa. Ya está el peón en C6. En fin, las amenazas empiezan a ser ya bastante brutales en cuanto al avance coordinado de este peón. Supongo que además, esto no lo sé, lo que voy a decir ahora es una especulación, pero por el número de jugada en el que vamos y por el tipo de posición, es muy probable que el reloj empezase ya a apretar a Hare Krishna, que entonces no sabe muy bien qué hacer. Dice, bueno, a ver, si me quedo quieto, los peones van a seguir avanzando, tendré que hacer algo. Y entonces lo que hace es G4, pero G4 tiene un problema táctico, que es H por G4, F por G4, y ahora alfil por E4, porque ahora sería muy mala para las negras, caballo por E4, debido a la pequeña combinación torre por E4, dama por E4, alfil G7 jaque, rey F7 y dama F6 mate. Pueden ustedes comprobarlo en sus casas con sus tableros. Es una combinación, digamos, sencilla, pero muy eficaz, porque ahora no hay más remedio que tomar en F3, pero entonces las blancas están ya recuperando mucho material y sobre todo acogotando a ese rey negro en F8 que ya huele a cadáver, el pobre. Alfil por F6, que además amenaza la torre de D8, torre D6, el alfil G7 jaque, rey F7 y alfil E5. Y Hare Krishna, me imagino que después de pensar un poco, decidió rendirse. Francamente, creo que con buen criterio, porque supongamos que hubiera movido la torre a D8, podría seguir, por ejemplo, C7, torre D7 y ahora tranquilamente alfil por F3. Y bueno, vamos a fijarnos un poco en la posición. Aparte de amenazas tácticas como el jaque en H5, esos dos alfiles son cuchillos, este de aquí es como un objeto decorativo y estos peones, tal como Kramnik había planificado, son verdaderamente mortales y deciden la partida. Como se suele decir en el argot del ajedrez, esta posición con blancas se gana simplemente empujando. Ahora bien,
muy pocos, y no me refiero solo a los jugadores actuales, vivos en este momento, sino muy pocos en toda la historia del ajedrez son capaces de ganar de esta manera a un rival de élite mundial. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.